Buen día, estimados estudiantes de primer año de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de ciencia, tecnología y ambiente. Para ello, ustedes, la clase anterior hemos empezado a trabajar el reino fungi, la primera parte, ¿no? Vimos la estructura, la definición, características principales de este mismo reino fungi. El día de hoy vamos a trabajar a las asociaciones y a la clasificación. Bien, entonces tenemos aquí como primer punto las asociaciones de los hongos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hongos se van a unir con otros microorganismos y van a formar un ser vivo, como por ejemplo en el caso de los líquenes. ¿Qué es un líquen? Aquí ustedes están observando, ¿no? Como más o menos una especie de color verde con amarillo está sobre una roca o una piedra. Un líquen, eso es el líquen. Un líquen es una asociación simbiótica entre un hongo y un alga. Entonces, este líquen que observan aquí está formado tanto por hongos como por algas. Por eso es que ya se lo puede ver a simple vista. El alga es capaz de realizar la fotosíntesis. Como bien sabemos, las algas tienen clorofila, ¿no? Venimos estudiándolo de clases anteriores, por eso es que pueden realizar la fotosíntesis y así aportar la materia orgánica para que viva el líquen. Entonces, prácticamente el alga genera el alimento para el líquen, ¿no? Para todo el líquen que también está conformado por hongos. El hongo es capaz de vivir en medio terrestre, reteniendo el agua y las sales minerales. Entonces, esto específicamente los líquenes, estamos hablando de medios terrestres. La función de los hongos en un líquen es retener el agua y las sales minerales en lugares donde las algas solas no podrían vivir. Entonces, por eso aquí esto quiere decir, ¿qué quiere decir el término asociación simbiótica? Que tanto el hongo como la alga se unen para poder sobrevivir en un medio específico, que en este caso es en el medio terrestre. ¿Qué pasa si el hongo no estuviera aquí al lado de las algas? Simplemente no existirían el líquen. Eso es lo que sucedería. Luego tenemos aquí otra asociación a la que se la considera micorrizas. Estas micorrizas son asociaciones entre ciertos hongos beneficiosos del suelo y las plantas. Entonces, acá hay una especie de asociación, de conjunción, de conjunto entre plantas y hongos. El hongo está dentro de las raíces sin dañarlas, entonces aquí podemos encontrar dentro de las raíces de las plantas a un hongo que no lo está dañando y ayuda a la planta a tomar alimentos y el agua del suelo y a que crezca también más sana. La planta micorrizada es capaz de resistir a mejores condiciones ambientales adversas, como por ejemplo una sequía, plagas, etcétera, por lo que es una asociación también más rentable. Entonces, a ver, de una manera resumida y breve, aquí tenemos a una planta, estas son sus raíces. Aquí cerca de esta planta tendría que haber un hongo. Este hongo está unido a las raíces de la planta. Este hongo ayuda a que la planta pueda absorber más agua y más alimentos, lo que le ayuda a la planta en casos de sequía y plagas. Entonces, la planta a su vez, con las raíces ayuda a soportar al hongo, a mantenerlo erguido ahí en esa superficie, y el hongo le ayuda a la planta para que pueda nutrirse y absorber de la tierra la savia bruta. Esa es la finalidad. Ahora vamos a ver en la clasificación de los hongos que vamos a encontrar dos grandes grupos. Los mixomicetes, que son conocidos comúnmente como hongos mucosos, y los eumicetes, que son conocidos como hongos verdaderos. Entonces, simplemente para no confundirnos tanto los nombres, vamos a enfocarnos en que los hongos se dividen en hongos mucosos y en hongos verdaderos. Dentro de los hongos verdaderos vamos a encontrar los ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y a los hongos imperfectos.
Vamos a empezar entonces con los hongos mucosos, ¿no? Con estos de aquí. Los hongos mucosos, miren, aquí están observando claramente en un palo de una planta un hongo mucoso. Como su nombre lo indica, tienen esa consistencia de ser como mucosa, parece como la consistencia del moco, así, ¿no? Húmeda. Son hongos ameboides yolozoicos. Están constituidos de una masa de protoplasma en la cual los núcleos no están separados por paredes celulares. Esta masa es denominada plasmodio. Este plasmodio se desplaza lentamente por el sustrato, envolviendo e ingiriendo bacterias y otras partículas orgánicas. Entonces, por lo principal que están formados los hongos mucosos y que le da precisamente esa consistencia de mucosidad es el plasmodio. Y a su vez que el plasmodio ayuda a envolver ciertas bacterias y otras partículas orgánicas, como que pega al hongo para que éste se pueda alimentar. Bien, tenemos aquí entonces dentro de los hongos verdaderos, que es la clase B, recuerden, estos son los hongos verdaderos, tenemos 4 tipos. Vamos a ver entonces cada uno de estos tipos. Como primer tipo tenemos a los ficomicetos. Los ficomicetos son cenocíticos y más o menos filamentosos. Cenocíticos quiere decir que van a contener las esporas, se van a reproducir mediante esporas. Los grupos más importantes de ficomicetos forman numerosas esporas en un esporangio. Estos son los esporangios que pertenecen al ficomiceto, y en los esporangios, esos puntitos que tenemos ahí dentro que observamos son las esporas. Aparte, ya prácticamente formando parte de las raíces, vamos a encontrar a las hifas, donde están las estructuras cenocíticas. Bien, los grupos más importantes de los ficomicetos lo constituye el omicetes y los zigomicetos. En el grupo de los zigomicetos tenemos al Rhizopus nigricans, que es el moho negro del pan, el de color negro. Este por lo general es aprófito, aunque también es un parásito como en el de las fresas. También encontramos este moho negro, el Rhizopus nigricans, que es un tipo de hongo del ficomicetos del grupo del zigomicetos. Como segundo tipo están los ascomicetos. En los ascomicetos lo que podemos aclarar es que son hongos en los cuales las esporas sexuales son producidas por un esporangio llamado asca. Este es un asca, y dentro del asca entonces se producen a las esporas sexuales. Como por donde las esporas sexuales son las que se ayudan a reproducirse este tipo de hongos. Los ascomicetos con frecuencia reciben el nombre de hongos de saco. Como pueden ver, parece un saquito, ¿no?, donde se encuentran las ascosporas. Esta es una ascospora que hemos sacado de acá, donde están las esporas sexuales. Son filamentosos, septados, de presentación como saprofitas o parásitas. Precisamente estos hongos son de plantas o insectos en hábitats terrestres de todo el mundo. Es decir, que su hábitat es el ambiente terrestre. Un ejemplo también de los ascomicetos son las levaduras. Las levaduras, que muchas veces lo hemos escuchado, incluso cuando se prepara pan o postres en casa, lo hemos escuchado este término levadura. Pues sí, precisamente estas levaduras se forman gracias a hongos. Son unicelulares y se reproducen por gemación. Tienen importancia económica debido principalmente a las fermentaciones, que muchas de ellas efectúan liberando el alcohol y el dióxido de carbono como productos finales. Ejemplos de levaduras tenemos a la Saccharomyces cerevisiae, que es el hongo que se utiliza para la elaboración de la cerveza como del pan. Del tercer tipo están los basidiomicetos. Estos son los basidiomicetos, como pueden darse cuenta, son estas estructuras las que podemos observar claramente cuando vamos al campo, y son como sombreritos con su palito. Esos son los famosos basidiomicetos. Son hongos en los cuales las esporas sexuales, basidiosporas,
son producidos por estructuras llamadas basidios. Aquí vamos a encontrar a los basidios en esta parte inferior del casquito del sombrerito. El basidio tiene más o menos la forma de un mazo. El cuerpo de los basidiocetos se denomina basidiocarpo y las hifas son septadas. Acá también encontramos a las hifas. Recuerdan, aquí estaban las hifas y se iba en la imagen que vimos en la clase anterior, todo por toda la estructura hasta las raíces, hasta las, digámoslo así, llamadas raíces de los hongos. Ejemplos de basidiomicetos están las hifas, las royas, que son parásitos que atacan a los helechos, coníferas y plantas con flores, ocasionan enfermedades muy destructivas en las plantas agrícolas de importancia económica, tales como la roya del trigo, causada por la Puccinia graminis. Y las setas también son un tipo de basidiomicetos. Presentan un cuerpo fructífero bien definido, son saprófitos, presentándose de manera especial en suelos ricos en materia orgánica en pudrición. Entonces estos de aquí crecen donde en el suelo se encuentra materia orgánica en putrefacción, pudriéndose. Muchos son comestibles, como el Agaricus campestris, que es el champiñón, pero otros son venenosos como el Boletus satanus. Y aquí estos prácticamente tienen también la estructura, como pueden observar, la que mencionamos aquí, de un sombrerito o de un paraguas, mejor dicho, para que sea más sencillo de comprender. Y bien, el último tipo dentro de los hongos verdaderos va a estar los hongos imperfectos, o también considerados deuteromicetos. Son hongos cuya etapa de reproducción sexual es desconocida. No sabemos cómo es que se reproducen estos hongos. Su reproducción asexual es por conidios. Los géneros imperfectos. Dentro de los géneros imperfectos están el Aspergillus y Penicillium, son más comunes. Algunas especies de Penicillium producen antibióticos como la penicilina. Otros dan sabor a los quesos. El Aspergillus se emplea para elaborar el ácido cítrico. Otros hongos dermatófitos también que habitan en la piel humana están como el Trichopitum rubrum, que ocasiona el pie de atleta. Entonces, ¿dónde están el hongo, por ejemplo, que observamos en la naranja, el hongo que encontramos formando parte de algún antibiótico como la penicilina, e incluso el famoso pie de atleta, están dentro de los deuteromicetos, que son los llamados hongos imperfectos? Hasta aquí, chicos, el video de hoy. Van a tener su documento, sus actividades a realizar, y vamos a tener también nuestra videoconferencia.